Dios te bendiga, bienvenido a la buena noticia. El Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 6 dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Sus discípulos pensaban que era porque no habían llevado pan. Al final se dieron cuenta que no, y el versículo 12 de este capítulo 16 de Mateo dice, entonces entendieron los discípulos que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Que se guardasen de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Y cuál es la doctrina de los fariseos? En la segunda parte del capítulo 12, versículo 1 del libro de Lucas, la segunda parte dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Recordemos que venimos saliendo de la Semana Santa, llamada Semana Santa. ¿Quiénes mataron a Jesucristo? Lo mataron los romanos. ¿Pero quiénes entregaron a Jesucristo? A los romanos, los fariseos. ¿Y cómo llamó Jesucristo a los fariseos? Digo, los fariseos dicen y no hacen. Lo dijo el propio Jesucristo. Los fariseos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto está en Mateo 23, versículos 3 y 4. Ellos dicen y no hacen, en el caso de los fariseos. Los fariseos eran los doctores de la ley, los maestros de la ley, eran quienes enseñaban la ley, pero eran hipócritas, avaros, avaros. ¿Cómo lo llamó el Señor Jesucristo? Los llamó hipócritas, generación de víboras, generación mala y adúltera, insensatos y ciegos, necios y ciegos, fariseos ciegos, serpientes, generación de víboras, así los llamó el propio Jesucristo. Jesucristo lo dijo, dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Pretendían que el resto del pueblo cumpliera con la ley cuando ellos eran incapaces de cumplir la ley. Y es muy duro decirlo, hermanos, pero los fariseos están vivitos y coleando y están dentro de la iglesia. Es muy duro decirlo. Es muy triste decirlo. Y no estoy con esto judaizando, porque hay muchos que están judaizando. Nosotros somos de los gentiles, nosotros no somos judíos, somos gentiles que hoy somos parte de la iglesia de Jesucristo. Hoy hay muchos de acá que somos de la iglesia que son de la iglesia de Jesucristo que no son judíos, que tratan de judaizar, que se creen judíos, con costumbres, con rituales judíos, con fiestas judías, en fin. Pero lamentablemente, los fariseos están vivitos y coleando y están dentro de la iglesia. Es muy duro decir esto y muy triste decir esto. Dicen y no hacen. No cumplen lo que establece la palabra de Dios. He aquí el manual de la vida para la vida, en la santa palabra de Dios. Los cristianos tenemos que guiarnos por la santa palabra de Dios. Este es nuestro manual de vida. Y debemos buscar a Jesucristo. A Jesucristo. Ninguna persona que esté mirando esta buena noticia, si no es cristiana aún, no busque a una iglesia como tal, no busque a una denominación, no busque a un pastor,
busque a Cristo. El pastor es un instrumento de Jesucristo para cuidar las almas, para edificar a su iglesia. La iglesia es la institución que Jesucristo dejó para que los cristianos, para que los hijos de Dios nos edifiquemos los unos con los otros. Y muchos hoy están inmersos en el fariseísmo, con esas costumbres de los fariseos, costumbres hipócritas, poniendo sobre los demás, sobre el pueblo, cargas pesadas. Pasa mucho en algunas iglesias. Cargas pesadas, cargas monetarias, obligan a líderes, los estresan, que tienen que cumplir semanalmente o quincenalmente o mensualmente con tanto. Y se dañan al pueblo. Con toda razón, en todo caso, porque en todo caso para eso son los ministros. Los ministros son para especialmente en el caso de los pastores, para cuidar las almas. Pero no por fariseísmo. No por fariseísmo. Hoy en día sigue vigente esa alerta del Señor Jesucristo. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, que repito, los fariseos están vividos y coleando y están dentro de la iglesia. Me duele en el alma decir esto, pero esa es la verdad, esa es la realidad actual. Amén, no de corazón. Ningún nombre es más que otro. Dios no hace acepción de personas. El hecho de que Dios haya escogido a gente, Jesucristo haya escogido a gente como ministro, no significa que esa persona sea superior a otro hermano. Dejen y dejemos la hipocresía. Lo que hay que hacer es predicar el Evangelio. Lo que hay que hacer es vivir el Evangelio, tal como lo hizo Pablo. Pablo vivió el Evangelio, lo vivió plenamente. Apartemos la hipocresía. Hay tiempo de rectificar. Hay tiempo de rectificar. Rectifiquemos, iglesia. Rectifiquemos. Guardémonos, cuidémonos de la levadura de los fariseos. Cuidémonos de la hipocresía. Prediquemos y vivamos el Evangelio pleno, puro. Es Jesucristo quien salva. Fue Jesucristo quien derramó su sangre en la cruz. Fue Jesucristo quien murió. Fue Jesucristo quien resucitó. Fue Jesucristo quien subió a los cielos. Es Jesucristo quien está a la diestra del Padre. Es Jesucristo que sirve como nuestro abogado ante las acusaciones del enemigo en la diestra del Padre. Es Jesucristo quien pronto viene por su iglesia. Es Jesucristo quien instaurará su reino milenial aquí en la tierra. Dejemos de idolatrar a los hombres. Dejemos de poner cargas pesadas en la iglesia. Prediquemos el Evangelio. Repito, hay tiempo para rectificar. Hay tiempo para rectificar. La iglesia entiende de qué estoy hablando. Un abrazo. Dios les bendiga.